tardes, muy buen día, qué bien que hayan llegado a este punto de encuentro porque hoy día vamos a hablar de algo que los chilenos hoy dicen, me duele una muela, me duele acá, me deja allá. En realidad nos dejamos estar hasta que ya la cosa ya no da para más. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al dentista? Bueno, vamos a conversar hoy día de salud bucal, de salud dental. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Salgado. Él es odontólogo, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes y director de la Clínica Odontológica del Centro de Salud también de la Universidad de los Andes de San Bernardo, con más conocido por todos nosotros como el CESA. ¿Cómo estás tú, Guillermo? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam, gracias a ti. Encantado de poder conversar este tema que muchas veces hay mucho que decir y poco se habla. Exactamente. A ver, partamos entonces un poco pensando lo primero, hablando lo primero, el tema de la salud bucal. Yo hablaba en la presentación de que somos tan reacios a ir al dentista. Se quedó, parece que la idea de esas máquinas antiguas que sonaban y que hacían un ruido terrible y que nos hacían doler y llegábamos a quedarnos crispados en la silla. Hoy día parece que ya no es tan así. Cuéntame. ¿Cómo está la salud bucal de las personas en general, del chileno? ¿Cuántas piezas dentales nos faltan promedio? No sé, cuéntanos un poquito. Mira, la verdad que esos son datos que no nos podemos sentir orgullosos como país de los datos que tenemos en relación a la salud bucal. Pero en realidad no es algo que nos afecte solo a nosotros como país, sino que a nivel mundial hay una alerta hoy día donde se está poniendo un foco a nivel incluso de la OMS en relación a lo que es la atención odontológica. Porque a diferencia de años anteriores, ahora la odontología se considera, que en muchos tiempos no era tan así, se considera parte tuya, parte de que une, que es parte de un puro cuerpo humano. Muchas veces, ¿cierto?, hablan de la salud oral como algo completamente independiente, pero todo lo que esto afecta a nivel general es tremendo. Y por ello ya se obtiene mucha, gran cantidad de datos, y en el país tenemos datos diversos en las distintas edades en relación a nuestra población, pero igual son datos que duelen el alma, porque hay harta población adulto mayor, por ejemplo, un porcentaje que está más allá del 20%, 25% de la población de adulto mayor no posee ni siquiera un diente en su boca, y ni siquiera una pieza dentaria, por ejemplo. ¿Ya? Y ya a nivel de la adolescencia, el 80% de nuestra población ya ha presentado caries alguna vez. O sea, eso ya es algo que te dice cómo se está proyectando esto a futuro en su salud oral. Y eso estoy hablando de temas específicos, por lo tanto, podríamos hablar mucho rato de esto, pero aquí es donde nosotros como Universidad de los Andes, como centro de salud, lo que nos preocupamos en nuestro centro docente asistencial, aparte de lo que es la atención clínica propiamente tal, es darle un buen foco a lo que son los tratamientos preventivos, a los tratamientos conservadores y poder atender a un grupo de población que tiene una gran necesidad también acá en San Bernardo, que no escapa mucho de la realidad en Chile, pero que el acceso a distintos centros clínicos de un nivel como el de la universidad no existe de manera tan masiva como en otras comunas. Sí, pues si en realidad debiéramos tener muchos CESAs en muchas comunas de, Exacto. de Chile, no solamente acá en la región metropolitana. Cuéntame, esa mala salud bucal que tenemos, ¿a qué se debe? ¿A mala higiene? ¿Al tema de a lo mejor tenemos algún déficit por el lado alimentario? Porque desde chiquitos nos empiezan a aparecer caries por todos lados y toda la gente dice, ah, pero los dientes de leche no importan. ¿Tienen importancia? A ver, cuéntame por Claro, la razones. razón de esto es súper multifactorial. O Ya. sea, pasa por un lado por un tema de políticas generales, públicas o privadas, también de educar un poco más a la gente en lo que es salud oral. Como tú bien decías, a nosotros nos pasa y quizá a nuestra abuelita le pasó, a nuestra mamá nos pasó, que a veces no sabían que esta muelita que aparecía a los 6 años era una muelita definitiva y no es un diente de leche, como le dicen, ¿no? Y esas cosas, la población en general no las conoce si no se les enseña, y es normal, si no tienen por qué saberlo tampoco, si nos enseña de manera masiva en los colegios. Entonces, hay una responsabilidad de los centros clínicos odontológicos que yo creo que estamos al debe, que es algo que acá le damos harto énfasis de educar un poco a la gente. Todo parte por ahí.
Y por otro lado, por supuesto, la alimentación es fundamental, los hábitos de higiene es fundamental. Y que fíjate que hubo también un quiebre y que generó mucho más resalte ahora con la pandemia, que lamentablemente sufrimos y que todavía tenemos secuelas de aquello, porque en la pandemia se generaron condiciones donde la salud oral retrocedió 2 pasos, o sea, porque no fue posible atender a los pacientes que tienen necesidades de salud oral. Además, el estrés que generó la pandemia, el aumento de medicamentos por distintas razones, ya sea de tratamiento de distinto tipo, de pacientes que están médicamente comprometidos, todo esto generó un déficit mayor en la salud oral. Entonces, hoy día nos hemos dado cuenta en estos últimos años que el impacto que generó esta última situación aún agrava más la salud oral y requiere de intervención aún más eficiente. Oye, tú ahí a la pasadita mencionaste algo que la gente en general no tiene conciencia de eso, y es que muchos remedios interfieren en el tema de la salud de los dientes, que hay que tener el ojo, digamos, del cuidado de que no necesariamente es llegar y medicarse, y hay que ver que tienen Claro. que actúan, no necesariamente por un tema de limpieza, sino que actúan contra, no sé, el calcio, no tengo Por, mucho... por ejemplo, algo muy sencillo, para que todos lo entendamos. La saliva ayuda a que se generen menos caries. Claro, Así de simple. Y hay sí, medicamentos que te disminuyen el flujo salival. ya, Hay medicamentos, por ejemplo, los ansiolíticos, son claro, medicamentos que se toman para bajar un poquito las revoluciones, ¿cierto? O para otro tipo de tratamiento, que te disminuyen el flujo salival. Y así, otros medicamentos de otras enfermedades crónicas generan un cambio en tu condición de tu boquita, en el fondo, donde cambia el pH de la boca, el flujo de la saliva, y eso hace que si tienes dientes, que le aumenten los factores de riesgo, va a aumentar la cantidad de caries, va a aumentar la cantidad de enfermedades orales, etc. Sumado a malos hábitos como el consumo de cigarrillos, de alcohol, etcétera. Pero, como te digo, básicamente hay mucha interacción farmacológica con el mundo médico, que donde ahí uno tiene que levantar la alerta. Nosotros como dentistas somos los primeros que levantamos la mano y pedimos los medicamentos que están tomando nuestros pacientes para ver si eso interactúa o no con el tratamiento que claro, vamos a realizar, por ejemplo. claro que sí. Pero por Oye, otro lado, también levantamos la mano a los médicos. Oiga, vean cuál es la condición claro, oral, hagan o que hagan la derivación al dentista si le van a dar un tratamiento farmacológico prolongado, etcétera, porque esto le va a claro, afectar también a él. claro, es que para que tomen alguna medida de prevención en realidad, por Exacto. todo el tema de la saliva que es re importante, pero también el tema de la salud, del tema de la higiene, tengo entendido. Algo con la raza también puede ser, porque de repente, suponte, no sé, hay algunos nórdicos, súper nórdicos, que tienen menos incidencia en caries o algunas cosas que son alrededor de los dientes en algunas enfermedades. ¿Es así, están así o es mentira? Los esquimales, por ejemplo. No, pero es que ahí más que nada son dados principalmente por factores externos, porque dependiendo del tipo de dieta, si es una dieta mediterránea, si es una dieta Claro, rica en azúcar, etcétera, eso va influyendo. Son más que nada factores externos. Tú le ya, traes un esquimal para acá en una dieta más mediterránea y le va a pasar lo mismo. y va a pasar lo Acá, por mismo. ejemplo, claro, Ya, o si tiene nuestros malos hábitos, le va a pasar exactamente lo mismo. No hay grandes diferencias en ya, eso. Sí hay ya. diferencias de patologías específicas que a veces se dan en distintas poblaciones, pero eso es muy localizado, no es lo general lo que realmente nos complica. Oye, Guillermo, ¿cuál dirías tú que es la principal falla nuestra? ¿La falta de piezas dentarias? ¿A lo mejor las caries? ¿A lo mejor las enfermedades periodontales? ¿Cuál es la incidencia mayor que ven ustedes en el CESA? ¿Por qué los O sea, consultan más? ¿por qué qué? Perdón. ¿Por qué los consultan más? Bueno, la incidencia principal en realidad es por ¿Mm? la destrucción dentaria. Eso Ya, es la mayor incidencia, pero va muy de la mano también con el daño a los tejidos periodontales, que son los tejidos periodontales los que afirman el diente, claro, básicamente. ¿Ya? Entonces, claro. esas dos patologías van muy de la mano. Eso es por lo que más se consulta. ¿Ya? Pero, y lamentablemente se consulta mucho por ello,
porque voy a ir un poquito atrás a eso, porque tenemos muy poco implementado en nuestra cabecita en general el tema de la prevención. O sea, es muy difícil ver, o sea, no muy difícil, es muy poco frecuente ver pacientes que vengan a consultar simplemente por prevención, sino que ya vienen cuando el problema está hecho. Claro. Entonces, lamentablemente, aquí siempre se dice que la odontología es muy cara o es de difícil acceso, y evidentemente, si tú vas a hacer un procedimiento, ese procedimiento tiene un costo. Pero si tú vas a prevenir, esa prevención no tiene casi nada de costo. Es lo mismo como si tú fueras al médico y te vas a ver una patología que ya tienes miles de síntomas y tú sabes que ya vas a tener que operarte o vas a hacer un tratamiento grande. En cambio, si tú te haces tus exámenes de sangre de manera periódica y vas controlando, no va a pasar nada. En la odontología es lo mismo. Lo caro de la odontología finalmente es porque la atención al paciente es tardía. ¿Y por qué es tardía? Porque no nos consultan de manera preventiva. Sí, Entonces, pues ahí sí, está. Pero lo frecuente es eso, o sea, caries y enfermedades periodontales. como yo decía al comienzo, lo vamos dejando, te dolió te tomaste 10 millones de cosas para que te pasara el dolor, se te quitó el dolor y ya, Y no olvido. obvio, y después cuando vas ya te dicen, ah, no, usted hubiera venido inmediatamente, a lo mejor le podríamos haber salvado su diente. Si no lo Claro. salvamos, ¿qué hacemos? ¿Implante? ¿Ustedes están haciendo allá implantes a la población que va, les toca el timbre y tienen la consulta? Sí, claro, acá en el centro de salud, donde es un centro docente asistencial de la universidad, además tenemos todos los postítulos, todas las especialidades involucradas dentro del centro de salud. O sea, tanto en la parte docente asistencial de pregrado como en los postítulos, como le dije. Entonces aquí abarcamos toda la gama de casuística que puede haber en problemas maxilofaciales o de salud oral. Entonces un paciente que asista acá al centro de salud finalmente va a tener una respuesta y una solución, podría tener una respuesta y una solución, no voy a decir el 100% porque en salud nunca existe el 100%, pero evidentemente el 99% podríamos cubrirlo, ¿eh? De lo que podría estar sucediendo acá, de los pacientes que podrían asistir acá al centro de salud. Son todas las especialidades, como tú bien dijiste, Miriam, implantología, rehabilitación dentaria, periodoncia, tratamientos de conducto en endodoncia, ontopediatría en niños, ortodoncia con los frenillos, cirugía maxilofacial, extracciones de terceros molares, pabellones, etc. Acá tenemos 106 boxes odontológicos, o sea, tenemos una gran cantidad de boxes odontológicos para cubrir un gran número de población, y además tenemos pabellones quirúrgicos donde, como digo, resolvemos una gran casuística. Oye, Adultos, niños, gente mayor, etcétera. Oye, y cuéntame, ¿es muy difícil para alguien que nos esté viendo? Obviamente tiene que ser de San Bernardo o de la zona alrededor. Yo me imagino que va mucha gente de Buin, de Paine, de ahí, de alrededor, a lo mejor. Exacto, no solamente vemos de San Bernardo, Claro, claro. increíblemente de comunas aledañas, incluso fuera de Santiago. Ah, también tienen, bueno, Sí, para esa gente o la gente que nos está viendo y decir, oh, yo quiero ir. Es muy complejo entrar, hay que inscribirse, porque de repente, yo me acuerdo hace muchos años, sí, la Universidad de Chile, donde tú tenía este mismo servicio, pero había que inscribirse y demoraban a lo mejor un año en que te llamaran. Entre medio habíais perdido todos los dientes, entre medio. mm. Esto es muy difícil poder llegar a atenderse con ustedes. ¿Cómo lo hace una persona que nos está viendo? Pide hora, va para allá, le hacen un diagnóstico. Claro, hay dos caminos. O sea, ¿Mm? el camino de venir directamente al centro de salud, y acá en el centro de salud se acercan a recepción. Hay dos ingresos en el centro de salud, ingresan por O'Higgins, y ahí está el edificio de odontología. Y ahí directamente a recepción puede pedir una hora para diagnóstico. Muchas veces muchas veces va a poder tener incluso acceso el mismo día para el diagnóstico. Todos los pacientes que llegan acá al centro de salud ingresan por esa vía, a diagnóstico. Entonces ahí piden la hora, y esta hora nos estamos preocupando de que la hora para el diagnóstico inicial no sea más allá de 10 días hábiles. ¿Ya? Estamos gestionando estas listas eternas que tú comentas que a veces no Claro. llamaban nunca, ¿cierto? Entonces ingresan a un diagnóstico, y ahí en el diagnóstico un especialista lo evalúa, revisa su condición, y de acuerdo a lo que tiene, al paciente se le dan sus opciones de atención. Porque de acuerdo a su complejidad,
puede atenderse en la clínica con profesionales ahí que están en el centro de salud, o bien puede atenderse con los programas de pregrado o de postítulo, dependiendo de la complejidad que pueda tener el tratamiento. Y es una tremenda oportunidad para los pacientes porque el costo de estos tratamientos realmente son mucho más bajos que un mercado privado, por decirlo así. ¿Mm? Bueno, a eso quería llegar justamente porque el tema de lo que habíamos hablado, que es muy caro, eh, ¿ustedes qué promedio más o menos más bajo del arancel tienen? ¿Como un 50% o un 40%? ¿Cuánto es más o menos lo que rebaja? Porque depende de la prestación, obviamente. No, en pregrado, cuando son pacientes que comienzan su tratamiento, en pregrado incluso llega a un 75-80% más barato que el mercado. O sea, voy a ser súper sincero contigo, Miriam. O sea, aquí nuestro fin como centro docente asistencial es prestar el servicio a la comunidad y que nuestros estudiantes de pregrado y postítulo se formen. Y entonces, en el fondo, esto es un win-win para la población, para la universidad, para nuestros estudiantes, etcétera. Entonces, el valor, como digo, llega incluso a 75-80% más bajo del arancel en pregrado en algunas prestaciones. Pero la mayoría de ellas está entre el 50 y el 75% más bajo de lo que es el mercado, ¿ya? Lo que es el mercado en pregrado. En postítulo también está ahí alrededor del 50-40% más bajo de lo que es el mercado. Entonces sigue siendo siempre más barato porque el fin del centro de salud es distinto. No es un centro de salud donde se maneja una clínica privada con otros fines, sino que el fin es la formación docente y la atención centrada en la persona, que es lo que buscamos que sea el día a día. Oye, y respecto de eso te quería preguntar, hay mucha gente que a lo mejor puede decir, ah, sí, pero me va a atender un chiquillo que no tiene idea, que a lo mejor Ya, me va a eso hacer, es lo... pero para acá y es por el otro lado, no sé. Cuéntame un poquito de eso porque yo sé que debe haber muchas aprensiones respecto del ya. tema. O sea, aquí yo lo veo al contrario y espero que la gente lo vea así también. Porque lo que sucede acá es que el estudiante, a lo que puede suceder en algunas otras partes privadas, nunca está solo. O sea, aquí está totalmente guiado por los docentes, por más de un docente. Cuando hay un caso en particular se ve de manera multidisciplinaria. O sea, es como estar viendo un caso en un aula de un hospital complejo donde todos los profesionales y docentes revisan los casos y lo evalúan paso a paso. Y a la vez que nada es autorizado a realizar sin la autorización del profesional docente. Y por supuesto, nuestros docentes son docentes de la Universidad de los Andes, de calidad, todos especialistas del área en relación a la que están tratando. Entonces, la verdad que a mí me daría mucha más tranquilidad que no solamente me vea un profesional o gente que se está formando, sino que además están los docentes autorizando ellos. Entonces, los protocolos de seguridad son muy altos. ¿Ya? También hay un equipo de calidad que incluye equipos de enfermería, o sea, no es solamente la odontología propiamente tal, sino que hay un equipo de enfermería, un equipo de calidad que vela porque los procesos sean los más sanos, o sea, los más seguros para los pacientes. Oye, eso lo encuentro sí, ojalá que sea un mensaje, como te digo, no sé, tranquilizador por ese lado, porque algunas personas pueden tener aprensiones Claro. respecto a esto. ¿Cuál es el único tema? El único tema es que la atención es más lenta, que es normal. O sea, algo que en una clínica privada a lo mejor se demora media hora, 40 minutos, aquí a lo mejor va a estar una hora y cuarto, una hora y media. ¿Por Claro, qué? porque tienen, Porque el estudiante espera que el docente le dé la autorización, después que le claro, revise cómo claro, quedó su trabajo, etc. Entonces claro. la atención es más lenta. Y ese es el único punto. Pero en lo que se refiere a calidad y proceso, pasa por por un montón de protocolos y filtros de calidad, en la cual velamos que la mejor sea la mejor posible, la atención sea la mejor posible. Oye, y respecto de, tú hablaste ahí un poco el tema de los procesos, del tema de los avances, el tema de la tecnología. ¿Cómo está la universidad en eso? ¿Cómo está el CESA respecto de las últimas tecnologías? Suponte yo, aquí quiero hacer un paréntesis, leí en algún momento una noticia que decían que estaban preparando, que estaban viendo, ensayando un tema de una pastita que la gente se echaba en las caries y se iba regenerando. ¿Están así? ¿Los avances son maravillosos en ese sentido? O sea, estamos en una universidad.
Y la ventaja de estar en un centro de salud que está dentro de una universidad, que estamos en la vanguardia de los procesos nuevos, de la tecnología nueva y también de las investigaciones nuevas. Pero con todo esto, por ejemplo, lo que tú nombraste, insumos, medicamentos, obviamente hay que tener un grado de responsabilidad porque son cosas que están en prueba. Lo bueno de estar en la universidad es que en la universidad se pueden hacer planes pilotos, se hacen investigaciones y esto se va probando y se va publicando y se va demostrando de que cuáles son efectivos y cuáles no. Pero más allá de eso, la tecnología que adquiere la universidad para poder adquirir, o sea, para poder realizar todos los tratamientos es de última generación. O sea, la universidad, de hecho, aquí en el centro de salud, tiene uno de los centros de salud más tecnológicos, valga la redundancia, en lo que es rehabilitación, por ejemplo, a nivel latinoamericano. Latinoamericano es uno de los centros de salud, facultades de odontología, que tiene mayor tecnología en relación a la elaboración de restauraciones con una tecnología 3D, que en el fondo los tratamientos son mucho más rápidos, mucho más seguros, son menos atenciones, la curva de aprendizaje para el alumno es maravillosa, la curva de satisfacción para el paciente es fantástica. Entonces, en eso los pacientes pueden estar muy tranquilos que acá la tecnología existe. Es una tecnología de última generación, donde en distintas especialidades hacen uso de ellas para el beneficio de los pacientes. Yo espero que en realidad, a ver, ese temor que yo creo que es ancestral, yo creo que viene con uno, viene en el ADN, el temor al dentista, ¿no? A ir al dentista, el ruido de las máquinas, que ya no existe ese ruido de máquinas, ¿no? Aparte de eso hay, bueno, los avances en cuanto a las anestesias, hay, que muchas veces no Y sabes que, Miriam, en realidad. va más allá también del ruido que pueda generar la máquina. Lo importante es el conversar con el paciente, en generar ese lazo con el paciente. Porque muchas veces nos pasó, yo también cuando era chico, y nos llevaban al dentista, nos sentaban y nos hablaban, nos abrían la boca, nos ponían la anestesia y íbamos trabajando y tú tenías que aguantar calladito lo que estaban haciendo. Ahora no. O sea, el trato es fundamental en que este, comillas, dolor, incomodidad o miedo desaparezca, porque tenemos primero que preocuparnos de dar confianza en la odontología y explicar las cosas como son y dar las alternativas que correspondan, porque nunca también no es un puro tratamiento como alternativa el que tiene un paciente, puede tener un abanico de alternativas y posibilidades, y esa es la que hay que darle a conocer a nuestros pacientes, tomar decisiones compartidas en relación a su tratamiento, y que sea lo mejor para él, por supuesto, o para ella. Muchas gracias, le damos al doctor Guillermo Salgado. Yo creo que estamos más o menos claritos respecto del tema de ir al dentista a lo menos una vez al año. En realidad debiera ser 2 veces al año, ¿no? Que uno debiera ir, Claro. revisarse, que te hicieran una limpieza y que te dijeran, no, está tiquitaca, no necesita nada. Ojalá eso pasara. Bueno, algún día vamos a hablar también del tema de las piezas dentarias, a la gente que les faltan dientes, de cuáles son, por ejemplo, las distintas alternativas, ya sea implante, ya sea algún tipo de prótesis parciales o completa, etcétera, y de los distintos proyectos que existen, ¿no? El Sonrisa de Mujer, hay varios proyectos a los que se les está dando hoy día mayor importancia, que la gente no se quede, un 20%, decías tú, de gente que les faltan muchos dientes y algunos que no tienen ni uno, ¿no? Claro, o sea, un 20% que no tiene. Que no tiene. Oh, qué Claro. horror. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros, haber llegado a este punto de encuentro. Listo, Miriam, muchas gracias a ti, encantado. Le damos las gracias entonces al doctor Guillermo Salgado, odontólogo, director de la Clínica Odontológica del Centro de Salud de la Universidad de los Andes, conocido como CESA, en San Bernardo. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día y haber llegado a este punto de encuentro.